Domina la acción es presentado por Toyota. Enfréntate a cualquier terreno en una nueva Tacoma. Gracias por seguir con nosotros, y si usted se perdió la acción de las semifinales del fútbol mexicano, a continuación Carlos Maxwell nos tiene los pormenores. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Arrancamos con el partido de ida de semifinales de la Apertura Mexicano entre Pumas y Tigres. Ruédalo. Por allá en el Estadio Universitario, Jesús Angulo anotó el único gol del partido al minuto 74. Tigres se llevó el de ida con pizarra de 1-0. Por otro lado, el destacado narrador de nuestra cadena Telemundo, Andrés Cantor, asistió al evento de la Asociación de Fútbol Argentino aquí en la ciudad de Miami. Por ahí recordamos su narración que le dio la vuelta al mundo cuando Argentina ganó la Copa Mundial en Qatar 2022. Es muy hermoso, la verdad. Yo llevo casi 4 décadas relatando fútbol, muchos partidos, muchos campeonatos, muchos títulos, pero lo que pasó con este no me había pasado nunca en mi carrera, porque todos los argentinos teníamos un sentimiento reprimido de 36 años, que bueno, en ese momento que Montiel convierte el penal, no solo fue Andrés Cantor el relator, sino fue Andrés Cantor el humano que soltó sus emociones al aire con el permiso de toda la gente linda que nos vio en Telemundo, y obviamente ahora con el video que se ha viralizado. Hablemos de París 2024, y es que el principal operador de transporte de París, RATP, tendrá el doble de trabajadores con miras a los Juegos Olímpicos. Regularmente en agosto, el tráfico de transporte público disminuye en un 30% en París. Se espera que para las Olimpiadas haya un incremento de un 15% de visitantes. Ese gran evento deportivo será el 26 de julio al 11 de agosto y estará por aquí, por Telemundo. Hasta aquí los deportes. Seguimos.